Cristiana Emanuel. Es un placer que usted nos acompañe en este día. Bienvenidos hermanos de la Iglesia Cristiana Emanuel y todas las personas que nos escuchan y nos ven por este medio. Gracias a Dios que estamos comenzando este domingo una vez más para traerles la palabra del Señor y gozarnos en la presencia del Señor. Únase con nosotros unos momentos para que estemos alabando a nuestro Dios con todo esto. Vamos a abrir la palabra del Señor y leer en el libro de los Salmos, un salmo hermoso en el Salmo 95, versículos del 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Lea con nosotros. La palabra del Señor dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Alleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aleluya. Oremos a nuestro Dios. Mi Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más por este medio, Señor, llevando la palabra del Señor, el consejo y la enseñanza y todo lo que tú nos concedes, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo que escucha ahí en su casita, Señor, que estén contentos, que puedan ser de bendición las alabanzas y los cantos y la enseñanza. Señor, que todos estén atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Te pido bendiciones para aquellos que tanto necesitan, Señor, de tu bendición gloriosa. Algunos están enfermos, serán sanados en el nombre del Señor. Algunos tendrán problemas, serán solucionados con el poder de Dios, porque confiamos en ti, oh Dios. Tú eres el Dios nuestro, todopoderoso, a quien alabamos y glorificamos con todo nuestro corazón y con todo el alma, como tú lo mandas en tu palabra, en tu primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Mandamos saludos a nuestro hermano pastor allá en Houston, hermano Pedro Rodríguez, su esposa y su iglesia allí, que están viéndonos y escuchándonos también. Dios me los bendiga, hermanos. Adelante, adelante, sigan adelante. También tienen un programa por allá, creo yo. Nos gozamos y bueno, ahora vamos a estar comenzando, hermanos, para escuchar la palabra del Señor por medio de la clase dominical. Prepare su Biblia, prepare su guía dominical y esperemos esta mañana una enseñanza hermosa para nuestra vida. En el nombre del Señor, Dios me los bendiga. Gracias, hermanos. Gracias. Amén. Dios les bendiga esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? Ya los extrañamos. Esperamos que pronto podamos estar en la iglesia juntos. Un saludo a todos los que nos sintonizan en este día, en esta mañana. Damos gracias a Dios por la vida y la salud que nos da y por tener la oportunidad de dar esta clase, esta enseñanza esta mañana. Como cada domingo lo hacíamos, vamos a estudiar la lección número 9. Terminamos la semana pasada con el libro de Daniel, las profecías de Daniel. Ahora vamos a tener otro bloque, el Evangelio en la carta a los Gálatas. Vamos a estudiar el libro de los Gálatas, del apóstol Pablo, la lección número 9. Tome su guía, tómese un tiempo, tome su Biblia para que estudie juntamente conmigo esta mañana. Vamos a orar que el Señor nos bendiga en este día, en la enseñanza, y que su Espíritu Santo venga a iluminar nuestras mentes, Señor. Padre Santo, Señor, a esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres sublime sobre todas las cosas, porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Te alabamos, te bendecimos. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para entender tu palabra, Señor, como tú quieres. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, la lección se llama
La número 9. El único y verdadero evangelio. No hay otro, nomás hay uno. La verdad central dice: la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Versículo clave, Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay ningún otro evangelio fuera de Cristo. Vamos a leer varios versículos básicos de la lección esta mañana. Gálatas, capítulo 1 y verso 2. Ahí en su guía, lea conmigo lo que dice aquí, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios. Bueno, vamos a tener unas 6 lecciones del libro de los Gálatas. Esta es la primera. Okay. El apóstol Pablo defiende el verdadero evangelio contra aquellos falsos maestros que enseñaban otro evangelio a la iglesia de los Gálatas. Los Gálatas, esta región está ubicada en Asia Menor. Actualmente es parte de Turquía. Aquí vemos cómo en la iglesia de Galacia se habían introducido falsos maestros, enseñando otras cosas que no es el evangelio verdadero. Un solo evangelio verdadero. ¿Qué podemos entender por evangelio, hermanos? Según la definición de evangelio, son buenas nuevas, buenas noticias. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces, según el plan de Dios, Jesucristo murió por los pecados del mundo. No había quien muriera, uno que estuviera sin pecado. Y por eso Él, dejando su trono de gloria, vino y se hizo humano, se humanizó. Tomó la forma de hombre, vino a vivir entre los hombres, vivió, predicó, murió, fue crucificado, pero también resucitó. Y nos mandó que predicásemos este evangelio. Entonces, cada ser humano está condenado por su pecado. Ya dijimos la semana pasada, porque así como el pecado entró por un hombre, que fue Adán, y el pecado pasó a todos nosotros. Ya traemos ese germen, esa semilla desde que nacemos, y se va desarrollando conforme el niño va creciendo y va teniendo conciencia de pecado. Necesitamos alguien que viniera a morir. Entonces, ese que vino a morir es Jesucristo. Entonces, por medio de ese sacrificio podemos ser justificados. Dice aquí Romanos 3. Abra su Biblia ahí en Romanos 3, 22 al 24. Y así la palabra de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces todos traemos ese germen de pecado y necesitamos un Salvador, que ese es Cristo, no necesitamos más. Acercarnos a Él, creer en Él, pedir perdón, y Él nos ofrece la salvación y la vida eterna. Esto es lo que habían creído la iglesia de los Gálatas, pero ahora estaban teniendo otras enseñanzas falsas. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una relación con Él que comienza en esta vida y termina hasta la eternidad. Eso es lo que habían aceptado los de la iglesia de Galacia. Principalmente todos eran gentiles, no eran judíos. Pero vinieron unos judíos de la circuncisión añadiendo algo para alcanzar la salvación. El apóstol Pablo, cuando vino, se sorprendió de que se hayan alejado de la gracia para seguir otro evangelio. No que haya otro evangelio, no puede haber otro. No puede haber, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ningún otro medio, ningún otro santo, nadie. Nada más solo Jesucristo. No hay otro evangelio que podamos ser salvos por la gracia. Y ese es el tiempo, ese es el día. Pero ellos estaban añadiendo más cargas para la salvación, diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para la salvación. Los falsos maestros trataban de persuadirlos para que aceptaran un evangelio diferente. ¿Cuál era esto? Siguiendo la ley de Moisés, el antiguo pacto. Tenemos que entender aquí que el antiguo pacto, la ley de Moisés, era una transición, un cambio para el nuevo pacto. Y algunos pensaban que no era suficiente nada más creer en Cristo, aceptarle, recibirle, obedecerle. Tenían que hacer más ritos de la ley. No entendían el cambio. El antiguo pacto, la ley de Moisés. El nuevo pacto, viene Cristo y lo hace con su propia sangre. Que dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos estaban añadiendo, estaban persuadiéndolos de que
tenían que guardar más cosas. Por ejemplo, incorporarse a la fe judía. Tenían que ser circuncidados, observar la ley judía y las fiestas que ellos celebraban para poder ser salvos. No entendían que ese antiguo pacto ya había pasado, que el antiguo pacto no nos salva, nada más es un reflejo de lo que nosotros éramos. Ahora el nuevo pacto viene Cristo, que por gracia somos salvos, y no lo podían entender ni recibir. Y se estaban introduciendo en la iglesia enseñándoles que tenían que guardar la ley de Moisés. Tenían que ser circuncidados. Cuando viene el apóstol Pablo, vamos a ver ahí el versículo 6. Les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba sorprendido de que habían dejado el evangelio de Cristo y ahora querían guardar la ley. Qué tremenda cosa. Hoy en día también puede pasar algunos que han creído. Creen que no es suficiente. Que no es suficiente el sacrificio de Cristo y quieren hacer otras cosas. No hay otras cosas. El sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación. Nosotros tenemos que dedicar nuestro servicio a Dios, hacer obras, pero no para la salvación. La salvación solamente es por medio de Cristo y por gracia. Entonces, ellos estaban enseñando y el apóstol Pablo viene a enseñarle y decir, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Parece un poco fuerte aquí el apóstol Pablo, pero anatema quiere decir sea maldito, sea echado fuera de este lugar, porque está enseñando algo diferente que no les va a traer la salvación, les va a traer la condenación. Ya eso había pasado. Entonces, esto también es para nosotros hoy en día. Dice aquí el versículo 8. Mas si aún nosotros, que ya les habían enseñado el evangelio, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si un ángel del cielo viniera y dijera, no, ese sacrificio está incompleto, no le hagáis caso. Entonces, puede ser que venga alguien y le perturbe y le diga, no es suficiente para ser salvo eso. La salvación no es suficiente, hay que hacer algo más. No se puede creer de tan fácil que es creer en Cristo y obtener la salvación. Algunos no lo pueden creer ni recibir. Es suficiente el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, que vino y se encarnó y tomó forma humana, bajó hasta la tierra, dejó su trono de gloria. Es suficiente ese sacrificio para los pecados del mundo. Y ese regalo nos lo da Dios para todo aquel que cree. Si alguien no cree, pues se respeta su voluntad. Cada uno tenemos un libre albedrío, una voluntad propia de creer o no creer. Pero todo el que cree y le recibe, obtiene la salvación. ¿Y la salvación de qué? Podemos decir que por cuando todos pecaron estamos instituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nos salva de la condenación eterna y nos ofrece una vida eterna con Él. Esta vida no es todo, sino la vida eterna hay que prepararnos. Y el plan de Dios, el sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces, si viniere hasta un ángel del cielo enseñando algo diferente, no le crean. Tenemos que tener convicción, hermanos, seguridad de lo que creemos, de lo que hemos recibido.
Dice Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces ya tenemos que madurar, que crecer y que saber que el sacrificio de Cristo es suficiente. Damos gracias a Dios porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, usted tenga la seguridad de que si ha creído en Cristo, tiene la salvación. Y si le tiene una relación con Él y obedece, va y es fiel, va a obtener la vida eterna. Tiene ya la vida eterna. Dice Juan 5:24. San Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremenda situación lo que nos ha pasado al creer en Cristo. Qué tremenda bendición. Dice en Efesios capítulo, a ver si lo encuentro aquí. Okay. Bueno, damos gracias a Dios, que dice aquí 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos cambió de rumbo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremenda cosa es recibir la salvación. Amén. Entonces, hay que madurar, hermanos. No hay que creer otro evangelio, aun si un ángel del cielo viniera. Tenemos que creer en Cristo. Aquí el apóstol Pablo está proclamando y defendiendo el evangelio que les había predicado. Dios lo había llamado a predicar a los gentiles. ¿Okay? Y aquí vemos en el versículo Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces, Dios nos llamó a predicar a los gentiles, a nosotros, a todos los que no somos judíos, que no teníamos, no éramos del pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no éramos del pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no teníamos salvación, pero ahora tenemos esa oportunidad. Está todavía vigente el que quiera creer y obtener la salvación. La vida del apóstol Pablo, antes de convertirse, había sido un perseguidor de la iglesia. De joven, de niño, fue un estudiante con mucha memoria, muy inteligente. Los padres lo mandaron que viene en Turquía, pero ellos eran judíos. Lo mandaron a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel. Estudió todo lo que es la ley de Moisés. Era un maestro, era un fariseo. Entonces, cuando él se convierte a Cristo, él vivía en Tarso. Ahora traía toda la ley de Moisés y el cambio, el antiguo pacto con el nuevo pacto, dice que ahora su formación viene de parte de Dios. Dice aquí en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él se retiró por un tiempo, algunos creen que unos 3 años. Bueno, aquí dice en el versículo 18, después, pasados 3 años,
subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Su retiro fue a Arabia. Arabia es un desierto, hay mucho desierto, hay mucha montaña. Se retiró allí para poder comprender, analizar la ley de Moisés con el Evangelio, para poder entender el antiguo pacto con el nuevo pacto. En otro pasaje vemos que 2 Corintios 12, 1 al 14, cómo es que él allí, 2 Corintios 12, aquí 1 al 14, cómo él habla un poco de lo que, cómo Dios se le reveló. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vemos cómo el apóstol Pablo tuvo la revelación de parte de Dios. Por eso él escribía todo acerca del arrebatamiento de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, de cómo es vivir en Cristo. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque tuvo esa revelación de parte de Cristo, de parte de Dios. Se retiró para analizar las cosas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora regresa a Jerusalén para encontrarse con el apóstol Pedro. Ahora defendía el evangelio con denuedo de los falsos maestros, porque lo entendía, Dios se lo había revelado, lo creía. No que antes había sido perseguidor de la iglesia. También entendía que el evangelio era para los gentiles, el tiempo de los gentiles se iniciaba. Entonces, ahora Pablo mostró a los Gálatas que su mensaje venía directamente de Cristo. Bueno, algunos también presionaron a Tito, un cristiano gentil, para que se circuncidara. Tito después fue pastor de una iglesia. En versículo 3, 12:3, de allí de los Gálatas, 2:3. Mas ni aun Tito, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Era un gentil creyente. Ahora quería que los gentiles convertidos observaran la ley de Moisés como un requisito para la salvación. Ese tiempo, aunque era el cambio, era la transición, no lo entendían algunos, pero no por eso tenían que enseñar que la salvación no era suficiente. Amén. Vemos aquí que el apóstol Pablo habla duramente a aquellos que están enseñando tales cosas. Y si aún nosotros enseñáramos otro evangelio, estamos mal, hermano. Aquí el apóstol Pablo dice, resistir la hipocresía. ¿Ok? Versículo 6. Resistir la hipocresía de algunos discípulos como el apóstol Pedro. ¿Qué hacía el apóstol Pedro? Ok. Vamos a ver el 2:6. Vamos a leer desde el 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, cada uno tenían diferente ministerio, diferente trabajo. ¿Okay? Aunque la comisión de extender el evangelio es para todos. Dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús comisionó a sus discípulos que la salvación de la cruz debe darse a conocer a todo el mundo. Mateo 28:19. Mateo 28:19. No lo debemos de saber. Las palabras de Cristo antes de ascender al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición que Él está con nosotros. Amén. Entonces la comisión de ir y hacer discípulos es para todos. Pero aquí las diferentes comisiones, ministerios, el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles, el apóstol Pedro a los judíos. Es lo que dice aquí en Gálatas 2:6. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ok, antes vamos a parar aquí. La circuncisión para los judíos era un rito sagrado, era el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Todos tenían que ser circuncidados de 8 días de nacido. Algunos fueron ya más tarde, pero era un rito para los judíos, un pacto para ellos. Ahora dice aquí el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, cuando dice circuncisión es los judíos. Y no voy a entrar en si es bueno o no es bueno. Aquí estamos viendo acerca de la circuncisión, que era un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ahora entramos todos nosotros y entran todos los incircuncisos, todos los gentiles que no tenían este pacto, y el apóstol Pablo es el comisionado para la salvación. Entonces, así como ellos, cada uno de nosotros tenemos un ministerio que hacer, un trabajo. Todos, la comisión es de hablar el evangelio, compartir el evangelio. Pero debemos vivir sin hipocresía. Aquí el apóstol Pedro estaba actuando un poco hipócrita, podemos decir dos caras, ¿cómo le podemos llamar? Porque dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 2:11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos,
Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, tenía una cara con los gentiles, pero cuando venían los judíos tenía otra cara. Y no que no lo hubiera entendido, sino se mostraba hipócritamente. Porque él también había tenido una visión de parte de Dios cuando fue a evangelizar a Cornelio. En ese tiempo Dios le mostró un lienzo con un género de animales. Para ellos, muchos inmundos. Eso está en el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 10. Y no entendía esto. Y estaba también Cornelio, un gentil, temeroso de Dios, que daba sus limonas, pero no sabía acerca de la salvación. Y Dios le mostró al apóstol Pedro, el versículo, capítulo 10, en el versículo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces los hizo pasar esa tarde y otro día fue a la casa de Cornelio y les predicó. Versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. 44 dice: mientras aún hablaba Pedro el sermón, el discurso acerca de Cristo, cómo recibían el perdón de los pecados, dice el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted lo lee en su casa todo el capítulo 10. Está hablando de Cristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Él ya había tenido esa experiencia en la casa de Cornelio. Sabía que el evangelio también era para los gentiles, pero cuando venían los judíos se retraía, se escondía. Entonces el apóstol Pablo le reprendió su hipocresía, su doble cara. Nosotros también tenemos que vivir sin hipocresía. Proclamar la salvación por la fe, la justificación por la fe. Gálatas 2:15 al 18 dice, aquí donde le estaba diciendo a Pedro:
Pero cuando vi que no andaban rectamente, el versículo 14, 2:14, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Okay? Entonces el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, en su sacrificio. ¿Ok? Versículo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por guardar la ley, por hacer otras cosas, por hacer buenas obras, nadie es justificado. Nadie es declarado absuelto de pecado. Versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La justificación por la fe, ¿okay?, no significa que los cristianos pueden vivir como desean. Tenemos que vivir para Cristo, tenemos que vivir para Él. Amén. El pecado en la vida de los cristianos no va de acuerdo con una vida de fe. Tenemos cada día que tener una relación con Él. Los cristianos todavía deben resistir al pecado, resistir al enemigo, resistir al diablo, y de vosotros huirá. El apóstol Pablo termina aquí el versículo 19 al 21, crucificado con Cristo. Ya no precisamente literalmente allí con clavos. No. Vamos a ver cómo es versículo 17. ¿Cómo vamos a ser crucificados con Él? Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. Cristo no murió por demás. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cada día, si fuera la ley nuestra salvación, estaríamos muertos. Pero la ley solamente nos revela el pecado. Nos dice que somos pecadores. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 5:24, aquí de Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros, hermanos, no somos realmente pura carne, puro material. Tenemos un alma, tenemos un espíritu. Que eso es lo que tenemos que hacer caso. Tenemos que buscar el Espíritu de Dios. Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, nuestra alma quiere las cosas de Dios, pero nuestra carne quiere las cosas de la carne, los deseos de la carne. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, ya no vivimos para el mundo, hermano. Ya vivimos para Dios, ya vivimos para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese versículo, apréndeselo de memoria. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo lo que mi carne quiere hacer. Mas ahora Cristo vive en mí. Amén. Y versículo 20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué regalo tan glorioso, qué maravilloso. Que Él nos dio ese regalo, se entregó por nosotros. Entonces ahora tenemos que vivir para Él. ¿Ok? Es necesario hacer morir la ley y confiar solo en Cristo para la salvación. Es necesario hacer morir la carne con sus pasiones y esos malos deseos. Más adelante vamos a ver los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. ¿Ok? Los que han hecho a Jesucristo como el Señor de su vida, tenemos que vivir para Él. La muerte de Cristo proporciona gracia de Dios a la humanidad pecadora. Entonces entendemos que no hay otro evangelio. El apóstol Pablo enfatizó a los Gálatas que volvieron al único evangelio verdadero. Solo la fe en Cristo como único sacrificio por el pecado puede darnos la salvación. ¿Qué podemos aprender de esta lección, hermanos? Solo Cristo obtenemos la salvación. No hay ningún otro medio, ningún otro método para obtener la salvación. Porque Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El mejor sacrificio. ¿Qué podemos aprender también? Que tenemos de tener convicción, seguridad de lo que hemos creído. Y no dejarnos mover por cualquier viento de doctrina. Por todo lo que hagamos. Hoy en día hay muchas filosofías humanas, muchas doctrinas que pueden perturbarnos. Pero debemos creer aquí, no ser como los Gálatas, que ya estaban haciendo, guardando la ley, pensando que el sacrificio de Cristo no era completo. El sacrificio de Cristo es completo para la salvación de usted y mía, de todos los que creen. Entonces, por esa salvación, por ese sacrificio que Él hizo, somos salvos. Es suficiente. El Hijo de Dios, Dios mandó a su Hijo a esta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su sacrificio es suficiente. No tenemos que añadirle nada para la salvación. Tenemos que trabajar para Él, que servirle a Él como gratitud, como una relación con Él, pero no para la salvación. Que aprendemos también que tenemos una seguridad de nuestra salvación y no dejarnos mover fácilmente de cualquier enseñanza falsa. Bueno, como dice la verdad central de esta lección, la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. El único y verdadero evangelio. El versículo clave que usted se lo aprende en su casa. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que ha creído, hermanos, guárdelo. Crezca en Cristo. Tenga la seguridad que es suficiente el sacrificio de Cristo. Y madure en el evangelio, que nadie lo pueda mover tan fácilmente de lo que ha creído. Mi consejo es que sea firme en lo que ha creído y que enseñe también a otros, y que si viene hasta un ángel del cielo con otro evangelio o doctrina, usted no lo reciba, porque Jesucristo es el único medio para obtener la salvación. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por Cristo Jesús, que Él nos vino a traer la completa salvación. Suficiente es su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y lo que nos ofrece es la vida eterna. Si alguien no ha recibido a Cristo, todavía está vigente ese sacrificio. Todavía tiene oportunidad de hacerlo, aunque el tiempo se está terminando
Todavía tiene oportunidad. Solamente reciba a Cristo en su corazón. Padre Santo, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Porque entendemos, Señor, que tu sacrificio es suficiente para la salvación de todos los que creen en ti, de todos los que te reciban. Gracias te damos porque tú viniste a este mundo. Dejaste tu trono de gloria y viniste y sufriste y moriste, pero los hombres te crucificaron. Sufriste el martirio por la paga del pecado. Era la muerte, lo que debíamos nosotros llevar. Tú eres nuestro sustituto. Te moriste, pero no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste, Señor. Tú nos oyes, tú estás con nosotros, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Creemos en ti, creemos en tus promesas que un día tenemos la vida eterna. Gracias por esta clase, Señor, por la enseñanza de tu palabra, por todo lo que hemos aprendido. Te alabo y te bendigo. Te doy gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén.
Aleluya. Que se llene tu casa, Señor, con tu gloria. Aleluya. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sí, Señor. Sálvanos, restauranos, vívanos, oh Dios, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, vívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, vívanos, oh Dios, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Aleluya. Grande eres tú, Señor. Te alabamos en esta mañana, Padre Celestial. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí.
ese canto que dice Dios incomparable. Aleluya. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
Hello everyone, it's Abel Victorino. We're getting ready for our Sunday service and are so excited for what God has prepared. If you haven't already, reach out to a family member or a friend. It's never been easier to share the gospel. Simply share a link. Starting this Sunday, we'll be introducing a new giving opportunity, and it's through an app called Givelify. Givelify, you may ask, is a free mobile app to give created specifically for churches and non-profit organizations. The app is available for both Apple and Android devices, ranging from a Galaxy phone to an iPad. So if you're watching this, you probably have it for free. Here's what you need to do. Open the app. As soon as the app is open, it'll ask you to enable your location. This is simply to help find our church faster. After you do that, you'll be taken to a search bar. In the search bar, you can go ahead and type Iglesia Cristiana Emanuel to find our church. Look for our logo, and if you click the logo, it'll take you to our church's home page, which would look like this. Once you're here, you'll see a big green button that says Give. It'll ask you how much you want to send. If you want to send a specific amount, go to Other and type in your specific amount. There's no price too low, no price too high when you do this. After you enter your amount, it'll ask you what it's for. Unless you're going to send tithes, press offering. After you do that, it'll ask you for your information. Just take some time to fill that out. Select Give Now when you're done, and you're all set. You should get sent to a screen that looks like this. There's an option to view a receipt if you want to review everything. We want to thank you in advance for contributing and helping support God's ministry. If you have any questions, please let us know. Thank you for watching, and we're excited to see you. Dios les bendiga. Bienvenidos hermanos, hermanas, amistades, visitantes y oyentes a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Emanuel. Le voy a pedir que si tiene ahí su palabra, o sea, su Biblia, que pueda abrir en el capítulo 46 de Salmos. Es donde comenzaremos la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Ramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se revirtió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Asimismo, me voy a poner en las manos del Señor. Si quiere acompañarme con su oración. Padre Santo, que estás en el cielo en todo lugar. Te pido, Señor, que en esta hermosa mañana, Señor, tú me uses, Señor, como instrumento para traer tu palabra. Que no sea el que hable yo, Señor, mas que yo hable palabra que viene de ti, Señor. Unge mis labios, Señor. Oh Padre, te pido que también toque los corazones de aquellos que han de recibir la palabra, aquellos que tienen necesidad, aquellos que tienen hambre, Señor, de tu palabra, aquellos, Señor, que no te conocen, que puedan conocerte, Padre. Que llegues a sus corazones, Señor. Úsale, Señor, y abre su entendimiento, Señor, para que puedan comprender la palabra que he de compartir en esta hermosa mañana. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Quiero comenzar, hermanos, hermanas, visitantes, familiares, amistades, todo aquel que me está escuchando. Quiero aclarar que
En la palabra nosotros escuchamos y vemos siempre que nuestro Dios escogió un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Que desde el tiempo de que lo escogió, desde el tiempo que lo llamó, siempre estuvo con él. Siempre lo ayudó, siempre lo rescató de mal. Siempre estuvo allí para alentarlos, para aconsejarlos, para dirigirlos. Y quiero llevarles al libro de San Juan capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor, si ahí lo tienen su palabra, del 10 al 13, perdón. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, quiero aclarar que el Señor Jesucristo vino a su pueblo, el pueblo de Israel, pero su pueblo no le recibió, no le reconoció como el Mesías, el Rey de Reyes. Pero algo que me da consuelo y que nos da consuelo como cristianos es que la palabra dice que si hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, o sea que confesamos nuestros pecados y cambiamos nuestra vida, entonces nosotros también somos hechos hijos de Dios. Dice la palabra que ahora nosotros somos hermanos, hermanas, que somos parte de la familia cristiana de Dios, si hemos creído en el Señor y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Pero también ahí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra, dice la palabra en primera de Pedro 2, 9, 10, dice, perdón, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Y que como hijos de Dios también somos parte de la nación santa. Y no nada más un pueblo escogido, ahora somos el pueblo adquirido por Dios, dice la palabra. O sea que ahora somos parte del pueblo de Dios y hemos alcanzado de su misericordia. Ya nosotros, aunque no éramos reconocidos al principio, ahora somos escogidos. Ahora somos hijos de Dios y somos parte del pueblo escogido de Dios. Un pueblo adquirido de Dios. Una nación santa. No cualquier nación. Una nación santa. También, mis hermanos, ahí en Isaías 41:10 dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra. En esta palabra vemos como ahora que somos el pueblo de Dios, las promesas de Dios son para nosotros también. Dios está con nosotros, entonces no hay que temer, dice la palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayemos nosotros porque Él es nuestro Dios. Nos esfuerza cuando estamos débiles, enfermos, sin trabajo, decaídos, en problemas. O si hemos perdido algún ser querido, o alguna relación que tuvimos y ya no la tenemos. Tal vez usted está pensando en suicidio. O está pensando
en pensamientos de infidelidad. Usted y yo, si estamos pasando por eso, necesitamos de Dios. Él prometió que siempre nos ayudaría. Nos prometió sustentarnos de la diestra de su justicia. Qué importante es saber que tenemos a alguien que nos puede ayudar en estas situaciones tan malas, difíciles. Ahí está Dios. En el Salmo 121, ahí en su palabra dice, la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bonita la palabra del Señor aquí en el Salmo 121. Dice que Jehová, o sea Dios, es nuestro socorro, nuestra ayuda. Hermanos, oyentes, ahí donde estás, quiero que pienses en algo. ¿Cuántos han tenido un mejor amigo en el que pueden siempre ir para recibir un consejo? Que si usted necesita una ayuda, ahí está su mejor amigo. En cualquier situación que se encuentre. Bueno, ahora piense que como hijo de Dios, nuestro Padre Celestial está dispuesto a ayudarnos. Está dispuesto a darnos el socorro. Está dispuesto a sacarnos de esa situación y circunstancia en la que nos encontramos. Dice aquí, porque Él es nuestro socorro, nuestra ayuda. Dice también que Dios es nuestro guardador en todo tiempo. Él nos guarda de todo mal, como hijos de Dios. Él está cerca de nosotros, como nuestra propia sombra. Dice la palabra allí, como la sombra de tu mano derecha. Nos protege del sol y la luna. Dios nos guarda de todo mal. Y Él guarda nuestra alma. Qué importante. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestra alma está protegida y guardada por Dios. Dios nos guarda cuando salimos y regresamos a nuestro hogar. Cuando usted va a la tienda, cuando usted va al trabajo, cuando usted sale de su hogar, Él va con nosotros y nos guarda. De ida y de regreso. Ahora, al principio comenzamos a leer el Salmo 46. Y ahí nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro amparo y fortaleza. Dice que también es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No tarda. Cuando lo necesitamos y estamos en una situación tan difícil, ahí está Él pronto para ayudarnos. Dice, no temeremos las cosas de la naturaleza que destruyen y matan, porque Dios está en medio de cada una de ellas. La voz de Dios derrite la tierra, o sea que tiembla la tierra, tiene temor al Señor. Dice aquí, Jehová de los ejércitos está con nosotros, Él es nuestro refugio. Dios es exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Qué bonito que Dios es nuestro amparo. Es donde nosotros podemos refugiarnos. Es nuestra fortaleza. Hay muchas veces que nosotros necesitamos fuerzas en esas debilidades, en esas tentaciones. Él es nuestra fuerza. Él nos puede ayudar a cambiar esos pensamientos malos. Nos puede cambiar la situación en la que se encuentre y puede resolver sus problemas si usted confía en Dios. También la palabra ahí en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice la palabra:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bonito. Es uno de mis favoritos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay veces que uno no nada más trabajo físico o cansancio físico. Puede ser espiritual. Puede ser situaciones que usted esté pasando tan difíciles que es una carga para usted. Dice la palabra que vengamos a Él. Venid a mí, dice, y yo os haré descansar. El Señor quiere que vengamos a Él y que pongamos todo en sus manos y Él se encargará. Y Él nos dará el descanso que tanto necesitamos. Hay situaciones tan difíciles que nosotros necesitamos paz. Y qué mejor paz que la paz que Dios nos da y nos ofrece. La paz que sobrepasa toda paz que usted conoce. Esa paz de Dios es muy importante. Solamente Él la puede ofrecer cuando nosotros más la necesitamos. Y la última palabra que quiero compartir está en el libro de Filipenses 4:13, mi favorito versículo. Dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí nosotros reconocemos que Dios nos fortalece y no hay nada imposible para nosotros. Aún las situaciones que estemos pasando, si nosotros lo reconocemos como nuestra fortaleza, Él nos va a ayudar a salir de esa situación. Es importante saber. Aquí dice que todo lo podemos en Cristo. Si estás pasando por problemas o situaciones difíciles, hay que venir a Cristo. Déjale todas tus cargas a Él. Si todavía tú no le has dado tu vida a Cristo como tu Salvador, hoy tú lo puedes hacer. Él está disponible ahorita mismo a perdonarte y darte una oportunidad nueva. Hoy puedes convertirte tú, si gustas, en un hijo de Dios. Puedes pertenecer a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios. O sea, parte de la familia cristiana de Dios, si tú gustas, comenzando desde el día de hoy. Solo tienes que aceptarle en tu corazón y confesarle tus pecados y Él te perdonará. Tan fácil así es. Hermano, hermana, vamos a hacer una oración. Pero primero quiero orar por aquellos que quieren cambiar su vida, aquellos que quieren darle su vida al Señor, aquellos que todavía no son hijos de Dios, que todavía no son parte de esta nación santa que la palabra nos dice. Quiero hacer una oración y quiero que la repitas conmigo. Y si tú tienes fe, o sea, crees que esta oración que estás haciendo te salva, entonces serás salvo. Pero tienes que creer que Dios te está escuchando y que Dios te va a cambiar. Enseguida haré la oración con ustedes, hermanos y hermanas. Bien. Así mismo nos ponemos en la mano del Señor. Repite después de mí. Señor Jesucristo, quiero ser salvo. Soy un pecador. Perdona mis pecados. Cambia mis pensamientos, mi mente y mi vida. Quita toda iniquidad y habita en mi vida. Quita todo malo hábito de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Ten misericordia de mí. Hazme una nueva persona, una nueva criatura, Señor. Quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero pertenecer a la nación santa, al pueblo de Dios. Limpia mi corazón con la sangre que vertiste en la cruz. Te acepto como mi Rey y mi Salvador. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús.
Así mismo vamos a hacer esta oración, hermanos, hermanas. Tú que estás pasando por cargas, por situaciones difíciles, que estás pasando por problemas, yo voy a orar por ti. Tú puedes hacer tu propia oración. Oh Señor Santo, una vez más aquí estamos en tu presencia, Señor. Primero que nada, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor, tú tienes misericordia sobre nosotros, Padre. Tú conoces nuestras cargas, Señor, conoces nuestros problemas, Señor. Conoces, Señor, todo lo que pasa en nuestra mente, Señor. En este momento, Señor, pido, Señor, por aquellos que están pasando por situaciones, tribulaciones, por problemas, por calumnias, Señor. Aquellos, Señor, que están pasando, Señor, por pensamientos de suicidio, pensamientos de infidelidad, todo aquel pecado que esté pasando por su vida, o problema o situación difícil que estén pasando, los pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tú llegues a su socorro, Señor, que tú llegues y les sustentas, Señor, que tú llegues, Señor, y les liberes de las manos del enemigo. Oh Señor, fortalece, Señor. Oh Señor, si te necesitan en auxilio en este momento, tú has prometido, Señor, que tú vendrás y serás el pronto auxilio en sus tribulaciones. Oh Señor, guárdanos del mal, Señor. Señor, fortalece nuestras vidas, Señor. Oh, tú has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre. Tú has prometido que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás, Señor. Al contrario, Señor, que tú estarás ahí con nosotros, Señor, como la sombra a nuestra mano derecha, Padre. Oh, Padre, tú eres nuestro amparo, Señor, al que nosotros podemos acudir, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio, Señor, cuando necesitamos la protección divina, Padre. Tú, Señor, eres nuestro sanador, Señor. Con tu sanidad divina, Señor, nos cubres con tu sangre y nos sanas, Señor. Te pido por toda aquella persona que está enferma, aquella persona que está pasando por esta situación difícil del virus o cualquier enfermedad, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que les limpies, que les sanes. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.